Buenos días, hoy es viernes 16 de octubre del año 2020. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Continuamos con las entrevistas a los diferentes candidatos para las próximas elecciones, el próximo año. Ya se mueven las frutas, como se dice popularmente. Estamos con la economista Alexandra Peralta Marín, candidata a la vicepresidencia de la República, en binomio con el señor Gustavo Larrea, de Democracia Sí. Doña Así es. Alexandra, buenos días. Esta es una segunda entrevista con usted para seguir dialogando sobre los problemas y soluciones y también planteamientos en beneficio de nuestro país, Ecuador. Pero le pregunto antes, el Consejo Nacional Electoral está eliminando a candidatos que no cumplen con la ley. Por ejemplo, el pago de pensiones alimenticias. Buenos días. Buenos días. Qué bueno que el Consejo Nacional Electoral esté haciendo cumplir la ley y es lo que aspiramos que se haga. Realmente quien no cumple todos los requisitos deben salirse, porque el Ecuador de lo que más está cansado es de corrupción, y corrupción también es no ser cumplidor de la ley y transgredirla ya debería para que no participe nadie De que los, esté involucrado. de los eliminados por el Consejo Nacional Electoral hay al menos dos figuras políticas muy conocidas en el país. Salvador Quispe, ex prefecto de Zamora, y Fernando Valda, en el tema en el juicio con el presidente, con el expresidente Correa. Son 7, dicen los señores del Consejo Nacional Electoral, que de acuerdo a la Constitución de la República, no pueden participar en este proceso, y eso está muy bien, ¿no? Así es, estamos totalmente de acuerdo. Perfecto. Usted viaja a Manabí esta tarde. Estoy viajando a Manabí 10:30 de la mañana, Ah, así 10:30 que de la mañana, estaré allá. a cumplir compromisos políticos. Sí, así es, en Manta, Jipijapa y algunos otros sectores en donde vamos a estar, Puerto Viejo. Perfecto. El tema de los acontecimientos que se dieron, economista, en octubre, se está celebrando, entre comillas, el primer aniversario de los tristes acontecimientos de las jornadas de protesta, movilizaciones de octubre en el país, que costó mucho dolor, lágrimas, sufrimiento y lógicamente el tema económico. Hay distintas versiones dependiendo de la óptica de los interesados. María Paula Romo acaba de presentar un libro sobre su visión. ¿Qué piensa usted de esos acontecimientos? Yo creo que todos los acontecimientos que ocurren en el país, fruto de los reclamos, tienen dos componentes. El uno, que es un componente real, es el componente de la exclusión, en las que por de políticas se excluye, insisto, aquellos sectores más necesitados dentro de la economía. Y yo creo que el movimiento indígena ciertamente ha tenido exclusiones. Por otro lado, también creo sobre los acontecimientos que nunca ningún ecuatoriano en su sano juicio aprobaría un levantamiento o una acción que lleve muerte, porque la muerte de ni una persona es justificable dentro de esto. Allí hay que revisar las dos posturas, si hubo un exceso de acción de la Policía Nacional y por el otro lado un acto provocado, porque una cosa es que los movimientos reclamen con todo el derecho, porque esto ha concebido en la Constitución, pero otra es la forma como se reclama y si detrás de ello hubieron incitadores con perversos o protervos intereses detrás de esto. Claro, Entonces allí es difícil. Porque la ministra del Interior habla de un intento de golpe de Estado.
Yo tengo mis reparos al tema. Creo que sin ánimos de echarle la culpa a alguien, porque esa no es nuestra postura como democracia, sí, creo que hay que reconocer que el Ecuador ha visto indolencia, yo diría, no sentido de urgencia con el gobierno nacional actual. Y eso evidentemente pasa factura. La gente reclama aquello que no recibe. La situación económica en el Ecuador es innegable y es cierto que no solamente ha sido ahora por la pandemia, ya veníamos con eso, con esa situación. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando uno tiene un gobierno que el sentido de urgencia le lleve a realizar y tomar las medidas políticas, económicas y sociales a favor de la gente, y eso se demora, entonces provoca reclamos? Así que, insisto, ahí hay, en todos los casos de un conflicto, el análisis es para los dos lados. Creo que hay parte y parte de responsabilidad. La una por su actuar en lentitud y enfrentar este problema, y la otra en reclamar de la manera como se reclamó, y más aún si detrás de eso hubieron incitadores. Ni exclusión ni vandalismo, y que la justicia cumpla con su papel. Así es, creo que debemos ser sensatos. Creo que el país está cansado de Dios. Nadie puede celebrar un año de un reclamo de la manera como se lo hizo. Creo que todos perdimos, el país perdió de manera general. Fuentes de ingresos empezaron a agravarse como consecuencia de la paralización, y eso implica que si usted revisa las cifras, los niveles de desempleo empezaron a acrecentarse con más nivel de aceleración a partir de octubre, que ya venían deprimidos, que ya venían como consecuencias negativas de la inacción del gobierno. Mire, economista, Participación Ciudadana ha denunciado públicamente que se está utilizando dinero público para promocionar nombres en este proceso electoral. Eso no debe ser así. Por supuesto. Yo creo que la sanción ejemplarizadora del manejo de los recursos con cárcel, con prisión y con justicia realmente aplicada de a todos. No pueden usarse los fondos del Estado, los fondos del gobierno, que de ya son escasos, de una mala administrada, y que se los utilice para promocionar candidaturas. Eso es forma de corrupción y debe ser sancionada. Y los que se descubran en eso deben ir presos, porque lo que si te das cuenta hasta ahora, lo que tenemos es sanciones, pero pocos presos como consecuencia del manejo ilícito de los recursos estatales. Y eso es algo que nosotros condenamos como democracia, sí, porque no hay un ejemplo, no. Imagínate qué legado le dejamos, Julio, a nuestras generaciones, cuando ellos ven, no, pues sí, me voy a un cargo público porque resulta que allá puedo enriquecerme y no pasa nada. Eso no puede ser, que nuestras generaciones sigan creyendo que es el capital sobre el ser humano, porque eso es lo que se privilegia, los intereses económicos versus la satisfacción de las necesidades. Cuando se desvían recursos a una acción que no tiene nada que ver, para lo cual el Estado debe estar comprometido, tú estás provocando todo lo que pasa como flagelo: droga, mala educación, mala salud, falta de empleo, todo eso. O sea, debe haber mesura, debe haber conciencia de que no podemos seguir de esta manera tratando los recursos estatales. El Consejo de Participación Ciudadana también ha denunciado que se continúan detectando sobreprecios, millones de dólares en medicinas caducadas en los hospitales del IES, y aquí no pasa absolutamente nada. Yo digo que si en este país todas las cosas que se pudieran hacer, si es que no se robara. O sea, es una ruptura a la institucionalidad y al irrespeto a las instituciones del Estado, cualquiera que ésta sea.
Y yo creo que los culpables de la no sanción merecen ser castigados, porque ya no podemos vivir en un Ecuador donde todos los días lo que se destapa es una olla de grillos con corrupciones y no nada. O sea, la gente está cansada. Por eso que hay esa desidia, esa apatía y ese rechazo a los políticos. Y resulta que luego terminan ganando aquellos que no han podido observar de una manera diferente a actores políticos que vienen teniendo una trayectoria de servicio al país. Y eso debemos evitarlo. No olvidemos que un gran porcentaje del electorado en estas elecciones son jóvenes, pero los jóvenes tienen una acción participativa. ¿Sí? Una acción que ya tiene que dejar de ser apática, que no tiene que venir de consecuencia de cómo ven las cosas de manera natural, porque esto es una corriente influenciada con ese propósito. Podríamos hablar muchas cosas como nuestra juventud ha venido alienada y sobre todo inclinada a quedarse en un status quo de inercia. Te doy el caso, que es algo que nosotros condenamos y repudiamos, es más, ya hemos tomado acción. El examen ser bachiller, el que se haya implementado un bachillerato unificado, que en este instante obliga a los estudiantes a estudiar una carrera a la que a veces no tiene acceso, porque a la educación privada puede ir cualquiera que tiene recursos, pero a la educación estatal está yendo solamente el que logra dar un examen, que luego lo mandan a otra ciudad, donde la fragmentación de sus familias es mayor y donde los recursos no alcanzan. Por eso el examen ser bachiller tiene que ser eliminado y nosotros presentamos una demanda inconstitucional al respecto. Pero más allá de quedarme con el tema de lo que hay que hacer para evitarlo, yo propongo, y es lo que nuestra propuesta está englobando, una reforma educativa que vuelva a los estudiantes al bachillerato técnico, al bachillerato tecnológico, al diversificado, a los normales, a las escuelas artesanales, porque eso permitía a la gente salir del colegio e ir a generar recursos. Hoy esa juventud está ociosa, está sin tener que hacer, porque pierde una oportunidad en la universidad cuando la educación no es un privilegio, es un derecho del Estado. Y como se queda en desocupación, ¿en qué cae? Caen conflictos de rechazo, caen conflictos de odio, de sentirse exprimido, oprimido, o de sentirse que tengo que buscar una fuga, tal vez sea la droga, cualquier cosa. Yo a veces me asombro tanto cuando recorro el país y veo, y me impactó muchísimo en Guayaquil hace pocos días, que resulta que en una pared, Julio, donde decía antes se arreglan bicicletas o se arreglan refrigeradoras, hoy decía se recuperan jóvenes de adicción a drogas. O sea, ¿en qué hemos caído? Pero todas estas fallas en el cambio del sistema educativo que está trayendo al desempleo es una de esas consecuencias. Entonces es una agenda perversa para mantener al Ecuador sumido en el subdesarrollo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Estamos con la economista Alexandra Peralta Marín, candidata a la vicepresidencia de la República, en binomio con el señor Gustavo Larrea de Democracia Sí. Volviendo al tema de los sobreprecios en la compra de los insumos médicos para los hospitales del IES, la Fiscalía le falló la audiencia de vinculación de cargos al expresidente del IES, Paul Granda, porque argumenta que tiene fuero de corte. Mira, yo creo que la implementación de una justicia independiente es necesidad imperiosa para este país. La independencia de los poderes del Estado es algo que nosotros proponemos como parte de nuestra propuesta de democracia sí, porque no puede existir, mira, cuando se hizo la consulta popular para el 7 veces sí, en donde uno de los elementos más importantes de la batalla era eliminar la aplicación de la ley de plusvalía o la ley de herencias porque hacía que se fugaran capitales. Se consiguieron otras cosas.
se cambiaron algunos elementos, pero le faltó una vez más a este gobierno pantalones. Le faltó decisión política, porque con ese porcentaje las reformas tendrían que haberse aplicado inmediatamente. Pero esa lentitud no ha permitido el cambio. Nosotros creemos, y con Gustavo hemos creído permanentemente, y es más, es una de las razones por las cuales Gustavo se abrió del gobierno anterior, es ese hiperpresidencialismo que hacía que el presidente se crea jefe de todos los poderes del Estado. Es más, lo decía públicamente. Yo soy el dueño del todos país. Los poderes del Estado. Así es, o sea, tú tienes que cambiar, el país no puede mantenerse de esa manera, como tampoco puede depender la Fiscalía del Consejo de la Judicatura, porque no le da libertad a actuar a quien tenga que actuar en defensa de los intereses del país. Hay un vicio de nulidad en medio de todas las acciones cuando se depende de otro, cuando la injerencia se maneja por el beneficio de la aprobación de tal o cual cosa. Lo que ha pasado en la asamblea, una asamblea distorsionada, una asamblea pervertida, una asamblea con acciones perversas, y tengo que ser dura porque la ciudadanía así lo ve, que tenga 2% de reconocimiento y que tenga 60% de sus actores con juicios políticos. ¿De qué acto estamos hablando? Que la gente esté tomando el ser candidato a asambleísta para obtener protección de cosas que tienen que ser sancionadas. O sea, ya basta con eso. De verdad, ya basta. El país ya no aguanta. Economista, el tema de Daniel Salcedo, que está preso, es un ejemplo de la descomposición política. Sí, moral y política. Moral y política. Porque alguien que lo pida es que sea asambleísta, liderando una lista, presidiendo una lista. Terrible. O sea, hemos invertido los valores, por eso promovemos, otra vez insisto, que la reforma educativa tiene que ir también alineada a los valores. Tenemos que transformar nuestra sociedad desde nuestras raíces, desde nuestros orígenes. No podemos seguir teniendo hijos que salgan creyendo que no es importante cuidar lo ajeno, porque nunca nos lo enseñaron. Y ciertamente eso viene de la familia, pero la educación es determinante en el cambio de una sociedad y eso es innegable. Nosotros no tenemos ni siquiera identidad, no nos sentimos la mayoría de la gente contentos con ser ecuatorianos. Yo amo esta nación, yo quiero el bien. Cuando tú quieres el bien, estás buscando hacerle el bien a la gente y lo demuestras a lo largo de tu vida. Lo demuestras con hechos, no con palabras, no como que hoy sale un candidato y dice, sí, es que yo quiero hacer esto, el bien para mi país y todas las cosas. O sea, ¿cómo puedes hacer el bien si nunca durante tu vida? O cuando tuviste la oportunidad no lo hiciste y te convertiste en cómplice de actos que han denigrado y han destruido esta sociedad económica, moral, socialmente. No pueden ser candidatos, no deberían ser candidatos, debería la ciudadanía levantar una lista y decir y revisar, a ver, qué ha hecho, revisemos qué ha hecho, cómplice de qué fue, no puede estar allí. Es hora de que cambiemos a nuestros gobernantes por gente que realmente quiere el bien para el Ecuador, porque los ecuatorianos no es que todos somos malos, y no es que la política es mala, la política es el arte de hacer el bien, se lo ha malinterpretado, porque algunos la usan para sus beneficios personales. Usted, economista, ama la patria, y yo también, pero los que se dedican a saquear los sagrados recursos de la patria, esos no aman a la patria, sino aman al dinero ajeno. Y yo ahí tengo que decir algo que siempre digo, que el dinero no es malo, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero, o sea, es como se pervertió la sociedad, pero eso viene, insisto, de valores que se perdieron. Acá ya no se da ética, no se da moral, no se da cívica. Nosotros no amamos. ¿A qué amamos? Lo único que se le ha enseñado es que el fulano que tiene dinero, a ese hay que reconocerlo. Estamos mal, pues. Son los valores de la gente los que no se pueden perder. Y a eso tenemos que volver como sociedad. Estamos con la economista Alexandra Peralta, candidata a la vicepresidencia de la República, con un diplomado en gestión administrativo
especialista en desarrollo gerencial, catedrática universitaria, viceministra de Agricultura. Economista, el tema del juicio político a la ministra del Interior, María Paula Romo, ¿usted comparte? Yo creo que todo funcionario público debe ser sometido a la revisión de sus acciones. Y el juicio político debe ser también de acuerdo a la revisión de sus acciones. O sea, no puede, a pretexto de evitarse juicios políticos por todo lo que hemos visto, amarrarse negociado o distribuirse la patria o entregar canojías a gente por un voto. Creo que es necesario que los juicios políticos sancionen a quienes han hecho las cosas bien. Y yo, en el caso de la ministra de Gobierno, solo puedo decir una cosa: quien nada debe, nada teme. No debe evitárselo, tiene que ir a enfrentar lo que se diga, y a mí me parece bien que se lo haya dicho frente a lo que pasó. O sea, que pase allí, que actúe la justicia, que realmente por primera vez la Asamblea decida hacer las cosas bien. Nos debe tanto esta Asamblea, nos debe tanto en el tema de control de la corrupción. La aplicación de la ley de extinción de dominio, que permite recuperar lo robado, no lo aprueba esta Asamblea. ¿Pero cómo lo va a aprobar, pues, si están involucrados en casos de corrupción? Pero nosotros como pueblo ecuatoriano debemos levantarnos y decirnos: ustedes tienen la obligación de dejarnos cumplida esa ley que le permita al gobierno que venga, cualquiera que sea, recuperar lo robado. Porque con la recuperación de lo robado vamos a poder reactivar un montón de sectores que hoy están empobrecidos a causa de los recursos que no tiene el Ecuador en una economía dolarizada. Porque encima de lo robado se lo llevaron. Son parte de ese montón de personas que se llevaron recursos del país y que, claro, ellos se lo llevaron porque es dinero mal habido, pero hay gente que también se fue con recursos fuera del país por temor a la confiscación. Y ese tiene un tratamiento especial por nosotros, porque en el análisis de la ruta del dinero, los que se llevaron los recursos por temor a la confiscación deberían volver con sus recursos. Son más de 40.000 millones de dólares que están fuera del país como consecuencia de eso. Ganando, ¿sabes cuánto? Un 1% en cualquier país que esté. Ese recurso, de acuerdo a la ley, debería venir al país pagando un impuesto a la renta entre 25 y 30. Nuestra propuesta indica hacer una reforma tributaria para que ese recurso no pague más del 5% y venga a ser parte del recurso que entre al sistema financiero a bajar las tasas de interés, porque ahí hay otra perversidad en el país. ¿Por qué el Ecuador no se está desarrollando? Porque tiene tasas de interés de chulco. No es posible que la banca pública, la banca del Ban Ecuador, preste créditos casi al 12%. ¿Quién hace desarrollo? ¿Cuánto ganan internacionalmente los recursos, como te decía, de la gente afuera? 1%. Hoy por la pandemia, los bancos están sentados en la plata, porque no es que la plata del mundo se acabó, simplemente están buscando dónde ubicarla. Y nosotros sí hacemos un llamado al retorno de esa inversión y también de la inversión extranjera que venga a incentivar determinados cultivos en el Ecuador, porque nuestra propuesta, de la que obviamente hablamos la vez anterior, pero vale recordarla, nuestra propuesta habla de volver a nuestras raíces. ¿Y cuáles son las raíces ecuatorianas? Agrícolas, productivas. Nosotros somos fuertes en eso. Los que nos dieron de comer en medio de esta pandemia fueron agricultores y ganaderos. Y es importante, no como una retórica o como una oferta de campaña, decir volver los ojos al campo. El campo y nuestro agro y nuestro sector forestal y pesquero son las oportunidades que nos quedan de reactivarnos, convirtiéndonos en todos estos sectores en la agroindustria, porque a la agroindustria incluye al agro, a la pesca y también a los biológicos y al sector forestal. Nosotros debemos dar ese salto. Hemos pasado inventando modelos para el Ecuador. Y si tú recuerdas, antes era que la apertura de mercado, que la sustitución de importaciones, que el gobierno controle todo, porque el gobierno lo puede hacer perfecto. Y mira las consecuencias en las que estamos. No hemos pasado innovando cosas que no vienen de nosotros, de nuestras raíces, y nuestras raíces son agrícolas.
Nuestras raíces son de producción en el campo y no ha habido gobierno que haya puesto seriedad en este sector tan importante. Es para lo que somos productivos, es para lo que somos buenos. Creer que el petróleo, la minería nos va a sacar de la crisis, estamos equivocados. Tenemos que dar el salto a la agroindustria, porque esta economía lo que necesita es dólares. Y para traerlo hay que buscar el mayor valor agregado para que venga. Pero tiene que ser una producción por cada sector. Y esto yo no estoy hablando de una demagogia que diga que el Estado es quien va a poner las industrias. No, puede que en algunos sectores haya una APP, una alianza público-privada, pero nosotros como gobierno, ¿qué queremos garantizarle? Fuentes de recursos para que sea el ecuatoriano mismo el que emprenda, el joven, tú, el que quiera ponerse una empresa, el que quiera empezar a producir. Nosotros debemos garantizar como Estado educación, seguridad y salud. Esas son las obligaciones del Estado, pero sí generar una autopista para el desarrollo, facilidades de crédito, plazos para pagar, determinar los mercados, porque otra cosa que el país no puede seguir haciendo es producir sin tener quien le compre. Porque ahí entramos a otro tema importante, que es el comercio en el país. Una de las propuestas de ustedes es lograr un país más equitativo con un agro industrializado. Exactamente. Esa es la propuesta, mi querido Julio. Nosotros queremos la agroindustrialización del agro. ¿Por qué lo priorizamos? Porque es, como insisto, el sector que tiene mayor potencial. Eso nos permitirá incrementar nuestras exportaciones de productos agroindustrializados y al darle valor agregado, tener ingresos de divisas. Y esto es tan claro como esto. Si nosotros exportamos cacao en grano, tenemos un precio. Si exportamos cacao semi-elaborado, como pasta, licor o manteca de cacao, que tiene demanda internacional, podemos tener ingresos 4 veces superiores. Pero si exportamos chocolates, una inversión de fabricación de chocolates en el Ecuador, con leyes, con seguridad a la inversión ecuatoriana, a la inversión en el Ecuador, nosotros podemos tener chocolates que se vendan 12 veces más el precio del cacao. Y no estoy diciendo que debemos limitar nuestras exportaciones agrícolas de la fase primaria, de ninguna manera. Estoy diciendo que el país, que la política debe estar encauzada a aumentar nuestras producciones, pero en lo que somos eficientes. Si Cuenca tiene plantaciones de rosas, debemos tener colegios técnicos para tener gente especialista produciendo en el sector florícola, porque eso ¿qué va a hacer? Va a mejorar la competitividad, el costo de producción y el margen va a ser mejor y podemos competir en mejores condiciones en el mercado internacional, que se los llevan otros porque tienen otros beneficios. Entonces, por decir ese tema, pero también Cuenca puede producir flores, puede producir frutas, y que deberían plantas de industrialización de frutas para exportación, que el mercado internacional nos está pidiendo, plantas de liofilizado, productos que son demandados en el mercado internacional, pero que por volúmenes de escala nosotros no alcanzamos. Por eso también debe haber una transformación en la producción de la fase primaria. ¿Cómo están los productores organizados? ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque trabajamos individualmente. El modelo, yo soy testigo porque es parte de mi expertise, haber comprobado que los modelos asociativos, pero buenos, que dan transferencia de tecnología, capacitación, posibilidades de tener mejores recursos, créditos para su producción, son los que han salido de la pobreza. Y muchos de ellos, por ejemplo, te cito el caso claro, Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, toda la región interandina, ¿qué problemas tiene? Tiene problemas en la comercialización de la leche. No puede comercializar. Están votando en algunos sectores y están empobreciendo más a los sectores más pequeños. Pero ¿qué hay que hacer allí? Si hubiera una política en este momento claro, si el gobierno mirara con dolencia a lo que pasa en el campo, ya hubiesen tomado medidas que ni siquiera requieren tanto. Mira, si en este momento se creara un fondo de competitividad, de incentivo a las exportaciones, que la ley lo permite, la Constitución lo facilita, ahorita estuviéramos exportando todos los excedentes lecheros.
Y no estoy hablando de un subsidio, estoy hablando de un incentivo para exportación, porque solamente se va a incentivar lo que se exporte. Pero ese fondo también, que sería con recursos del Estado inicialmente, y eso quiero que se escuche, lo que serviría es para sacar todo esto que no se puede vender en el Ecuador y que tiene demanda internacional a precios competitivos. Y ese fondo serviría también luego, poco a poco, para ir desarrollando derivados lácteos que tengan mayor potencial en el mercado internacional. Pero tenemos que darle un impulso a un sector como el lechero, que tiene 1,5 millones de ecuatorianos vinculados. Ahora, economista, esos mensajes, esas propuestas, ¿cree usted que estén calando en la conciencia del pueblo? Mensajes claros, sencillos, pero bueno, eso es, futuro. yo digo, expresar mi gratitud a ti, porque tu programa es muy importante para que el país pueda darse cuenta que no son propuestas de resolverlo el país en 100 horas y que no es una propuesta de gritar y de arrebatar lo ajeno para poder darle a los que no tienen. No, esas son propuestas antagónicas que nos calan en este momento. El país necesita propuestas concretas. Y sí, ciertamente, vale la pena recordar que nosotros como Democracia Sí somos un movimiento no nuevo. Democracia Sí ganó 34 alcaldías en las elecciones anteriores y 6 prefecturas. Eso significa que tenemos un respaldo de 1.400.000 votos fijos que ya están respaldando nuestra candidatura. De hecho, las encuestas, sea del uno o del otro, que pone primero al uno y primero al otro, no nos dejan de ubicar a nosotros ya en el tercero y cuarto lugar, porque la gente se da cuenta que hay detrás de nosotros propuestas concretas y con gente que lo puede ejecutar. Ahora, tal como están las cosas, esto ya para concluir, economista, parece que las condiciones no van a ser iguales para todos en esta nueva campaña electoral, como estamos viendo. Unos se aprovechan de las instituciones públicas, del dinero público para promocionarse, a diferencia de los que no tienen esa posibilidad. Creo que en eso la prensa juega un papel importante. O sea, si hay alguien que es transformador igual de lo que pasa en una sociedad, es la prensa, ¿sí? Y es importante que se empiecen a descubrir todos estos casos de corrupción, de manejos, para pervertir el proceso electoral, para que esto no siga creciendo y destruyendo nuestra sociedad. Nosotros necesitamos actuar con justicia, necesitamos que haya progreso, que haya transformación, que haya buen manejo del recurso público, que la corrupción sea erradicada, que los corruptos vayan presos, pero se necesita que el país también entienda que las familias ecuatorianas luego de la pandemia se dan cuenta de que ya no es el odio lo que el país necesita. Nosotros necesitamos reagrupar a un Ecuador diferente. Y yo siempre hago esta analogía y la hago permanentemente porque creo que es lo que necesitamos. Si tú reordenas la palabra Ecuador, te das cuenta que puedes formar una palabra que es gloriosa y el país la necesita. Se llama acuerdo. Nosotros necesitamos un gran acuerdo por la paz, por el progreso, por la producción, porque realmente sí es posible un Ecuador mejor. Bien, gracias a la economista Alexandra Peralta Marín, candidata a la vicepresidencia de la República. Después de unas semanas, si usted lo permite, volveremos nuevamente a conectarnos para seguir dialogando del país y Me parece muy bien. Cómo salir adelante conjuntamente. Así es. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Hay muchos temas que hablar, así que te agradezco mucho, Jaime, por haberme invitado en esta mañana. Y un abrazo fraterno a toda la provincia de La Suaya y a esa cuenca hermosa, Atenas del Ecuador. Bien, gracias. Desde siempre y hasta siempre. Gracias.